Bueno, señores, vamos a hacer un pequeño repaso y un pequeño tema sobre lo que estamos platicando, sobre lo que estamos reunidos el día de hoy. Recuerden que estamos reunidos para analizar el correcto cumplimiento del IMEX, de las obligaciones y controles, de la forma de administrar un programa IMEX y su certificación IBEX, enfocándonos pues a estas nuevas áreas de cumplimiento que fueron modificadas del 14 de octubre del 2024 y sobre todo a la entrada en vigor o a la próxima entrada en vigor de nuestro decreto IMEX 4.0, que para muchos, me incluyo, todavía es un misterio si no lo van a publicar a finales de este mes o a principios del año, del mes que entra, o a principios dentro de 2 meses, en principios de 3 meses, o no, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pues ya tenemos la amenaza de que tarde o temprano va a pasar. Entonces, en ese sentido, y bajo los antecedentes que hemos platicado en la sesión pasada, donde yo te decía, oye, de hecho lo están viendo en pantalla, pues teníamos un maquila, tenemos que cada 10 años, cada década, hay cambios interesantes. Donde en el 2000, en los 90, pues estaba maquila, en los 2000 estaba IMEX, en los 2010 estaba certificación IBEX, ¿se acuerdan? Pero bueno, con ese pequeño antecedente, con ese pequeño antecedente, vamos a revisar lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos platicado o habíamos terminado de revisar los beneficios que te daba el programa IMEX? Habían, por ejemplo, si quiero poner una comparación, seguramente de los que nos acompañan, más de uno cuenta con un programa que puede ser de certificación IBEX, ¿no? Entonces, en el cual me dice, oye, Alberto, pero pues yo los beneficios que tengo, pues ya no tengo 36 meses, ya no tengo la manifestación de valor, que es un punto interesante, lo vamos a platicar más adelante, ya no tengo ciertos beneficios. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Bueno, recuerda que tienes IMEX y por sí solo IMEX te da ciertos beneficios. Olvídate de la certificación, de los beneficios que están en reglas generales, sino propiamente dentro del mismo decreto, como la importación de mercancías sin presentar avisos. Vamos a platicar en las sesiones posteriores un par de avisos interesantes que nos menciona la licenciada Itzel, donde van a analizar ciertos avisos que se deben de presentar mes con mes, pero también, o semestre por semestre o año con año, en un análisis de cumplimiento, que no van emparejados a estas modificaciones. A ver, otros beneficios también son las normas, ¿verdad? Las normas oficiales, el no cumplir con las normas oficiales mexicanas. La presentación de un pedimento consolidado y el tema del arancel, ¿no? Entonces, a veces nos decimos, es que la certificación solamente es el IVA y la modalidad de servicios en cualquiera de sus actividades derivado de las reglas y criterios. Entonces, vimos ya a nivel general los impuestos. Ahora sí, señores, vamos a entrar un poquito más en materia. De hecho, si ustedes ven, vamos a empezar a subir el nivel. Cada vez vamos a empezar a ver determinado de que, entendiendo que te estoy dando las suficientes bases para poder ir subiendo de nivel, para cuando lleguemos, me voy a adelantar muchísimo, pero quiero, bueno, aquí no. Me voy a adelantar muchísimo, pero quiero que veas una parte donde puedes decir, el tema virtual me encanta porque ahí se juntan todos los esquemas. Pero bueno, cuando lleguemos al esquema virtual, imagínate que lleguemos y te hable de tasa del 0% de IVA, te hable de proveedores en el extranjero, te hable de residentes en el extranjero que facturan mercancía nacional, bla, bla, bla. Entonces, ya cuando lleguemos acá, si en verdad, si faltaste a una clase, si no entraste a otra clase y en ese momento pues ya se complica el entendimiento de las virtuales, pues es porque me faltó un bloque, ¿no? Pero no te preocupes, recuerda que una de las estrategias que nosotros tenemos por, como firma, como despacho, como asesores en comercio exterior, pues es la capacitación continua. Entonces nosotros creemos que a bien tenemos grabar este video en el cual lo vas a poder consultar o regresar.
Ya se vuelve un poco complicado porque no vas a ver propiamente dónde, en qué bloque, y a lo mejor te vas a tener que ver todos si te falta más de uno. Eh, Eso quizás es lo complicado, pero al final del día tú vas a tener acceso para poderlo revisar. Ok, señores, vamos a hablar de un par de temas interesantes, ¿no? Fíjense que hay un término donde nosotros revisamos el tema de la certificación IVA, donde el IVA se causa y se determina mediante una forma de pago 21 que se llama crédito fiscal, ¿verdad? Eh, en el otro punto interesante, nos volvemos al tema del arancel. ¿Qué es este tema del arancel? Bueno, el arancel o el impuesto al valor, el impuesto general de importación, que lo determina la fracción arancelaria que está plasmado en nuestra tarifa, en nuestra ley de impuestos generales de importación y exportación, tiene distintas formas de pago. Y eso tú lo vas a poder visualizar a nivel, aquí tengo un ejemplo, lo vas a poder visualizar a nivel partida de los pedimentos en el cuadro de liquidación, que es este, y donde se generan las formas de pago, ¿vale? Ahora, vas a poder visualizar el arancel. Ese es un tema interesante. Pero también hay que entender que el propio IMEX te da el beneficio del no pago del arancel. ¿Qué es este tema del no pago del arancel? Alberto, ¿no lo voy a pagar? No, yo no hablaría en ese término. Oye, es que el beneficio del IMEX es no pagarlo. No, yo no hablaría en ese término. El término legal que le da el decreto y los beneficios es, si lo ves acá arriba, es diferimiento de impuestos, ¿verdad? En el tema de diferimiento de impuestos, de aranceles, es como cuando tú vas en el Buen Fin, que ya, bueno, ya está más cerca el Buen Fin. Estamos en mayo, faltan 6 meses. Bueno, para donde lo quieras ver, pasaron 6 meses de cuando aplicaste ese tarjetazo o en 6 meses de volverte a endeudar. Pero cuando llega el Buen Fin, y es el mejor ejemplo de poder entender qué significa diferimiento, es llegas a la tienda departamental y te dicen que te van a dar 6 meses. Te van a diferir tus pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que no los vas a pagar en el momento. ¿Estás de acuerdo? No los voy a pagar en el momento, pero, y en un tema bastante interesante, te permite que los impuestos los pagues en otro momento. Oye, Alberto, pero me dijiste que el principal beneficio del IMEX era no pagarlos, ¿correcto? Pero el término diferimiento lo vamos a hacer, es no se paga en el momento, se determina en el pedimento. Es importantísimo definir ese término de determinar qué es calcularlo, plasmarlo en el pedimento, más no pagarlo. Se determina en el pedimento con una forma de pago 5. ¿Por qué lo determinamos si el beneficio es no pagarlo? Bueno, porque hay distintos tratados internacionales que te exige que no te puedas beneficiar de aranceles que no sean de la región, entre ellos es el TEMEC. Ya hablaremos de ese bloque, el del famoso 303, que era en el Telecan, y ahora es un artículo 2.5 del TEMEC, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero es que si tú exportas con destino a estos países, o a Europa, o a la Asociación Europea de Libre Comercio, o a la Unión Europea, hay ciertas condiciones que te obligan a pagarlo si exportas. Es decir, un insumo de China. Entonces, si tú lo importas de China, determinas forma de pago 5 y después lo exportas con Temec, tendrías que pagar este arancel. Y ahí empieza el término, diferimiento. No lo pagas en la entrada, lo pagas cuando sepas el destino de exportación de tu mercancía. Ya lo platicamos. Seguramente ya has escuchado este término. Digo, si me adelanto y si me voy a eso, pues perderíamos las bases que quiero darte para que pueda tener entendido cada uno de los esquemas que hablemos de IMEX, ¿no? Ya cuando hablemos de virtuales, esquemas de este tema de 303, pues quiero que quede muy claro este tema. Ahorita lo que tenemos que entender, que el punto interesante es, no pago el arancel, porque la forma de pago 5 la puedo plasmar en el pedimento.
siempre y cuando sea IMEX. Si tú no eres IMEX y quieres importar una mercancía en régimen definitivo y quieres plasmar forma de pago 5, no puedes. Es cero, que es efectivo, que es el pago cuando se realice la importación, ¿verdad? Segundo tema interesante. ¿Qué te va de este tema de financiamiento? Pues una liquidez y un flujo. Como no lo estás pagando a la entrada y lo vas a exportar, hay un decreto llamado Drawback, ¿no? Es un dolor de cabeza para aquellas empresas que hayan solicitado al amparo de las reglas y criterios la devolución del arancel. Traemos un par de casos, la verdad es que tienen 4 o 5 años para acá que ha sido todo un caos la devolución del impuesto. Lo que pasa es que vámonos a ese supuesto del drawback para poder analizar este esquema o el beneficio del arancel. Si tú fueras una empresa que importa en régimen definitivo y exporta mercancía en el mismo estado, es decir, la mercancía que importó en régimen definitivo desembolsó IVA y desembolsó arancel, puede en un momento dado, si exporta el mismo número de serie, la misma fracción arancelaria que no sufrió cambios, el mismo modelo, mismo número de serie, bla, 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 mismas condiciones, y exporta la mercancía, y puede comprobar mediante una trazabilidad que lo que importó, exportó con unas tablas que publica Economía al amparo de la devolución de este impuesto, Economía tiene a bien devolverte el impuesto, ¿no? Y tiene una lógica. Imagínate, una mercancía que viene de China, paga un 10% arancel, 15%, 30%. Cuando paga el impuesto en México, el arancel se comporta de la siguiente forma. Lo vamos a comparar como si fuera un flete, ¿eh? El arancel en México, cuando tú vas y compras un pantalón vamos a ponerle en Liverpool, vas, pagas el pantalón, te va a decir el pantalón 100 pesos masiva, ¿vale? Masiva. Pero cuando fue importado ese pantalón a territorio nacional, pagó el 30% del impuesto, del arancel. Cuando llega, paga el 30% del arancel y paga el 16% de IVA, ¿no? El IVA, también lo vamos a ver más adelante, es un tema de acreditamiento. Es decir, el que lo paga puede jugar con el trae flujo cuando lo recibe. Lo pago y lo cobro y hay un acreditamiento, un favor en contra, bla, 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 una suma resta y ya si me sale a pagar, me sale. Pero es un tema que puedes jugar contra lo que pagas. El arancel no. El arancel vamos a pensar que se trata de un flete, un costo. Entonces, un costo que al final del día se suma al valor de tu producto en territorio nacional si lo vas a vender. Entonces dice el decreto drawback, oye, cuando yo exporto una mercancía en el mismo estado y posterior a esto la exporto, ¿puedo obtener el beneficio de reintegrarlo? Correcto. Puedes tener el beneficio de reintegrarlo. De esta forma, en ese beneficio de reintegrarlo, pues tu empresa pues vas a reintegrar. Es la única forma de pagar recuperar ese arancel. Y te voy a platicar la lógica. Imagínate, ya quedamos que el arancel es un costo. Es decir, yo importo el arancel la mercancía en 100 pesos, pago un 30% de arancel, ya la mercancía ya vale 130 porque lo tienes que valer. Pero imagínate que esa misma mercancía se exporte a Perú y tú no la puedes exportar ni con un certificado, ni un beneficio arancelario, nada. Entonces, cuando entra a Guatemala, va a pagar otro arancel. Entonces, de 130 horas se va a ir a 160 y va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, drawback, no te preocupes, yo te regreso este impuesto para que tu empresa pues no dobletees el costo. Ahora, vámonos al entender el beneficio del arancel de no pagarlo en México. Es decir, México, al amparo de un programa IMEX, te dice, ok, no me vas a pagar el arancel en un principio porque entiendo que esta mercancía se va a ir al extranjero. Entonces, en lugar de que me pidas devoluciones de arancel al amparo del drawback, pues mejor no me lo pagues desde en la entrada de la mercancía y si tienes el compromiso de exportarlo, pues que mejor, ¿verdad? Ya lo exportaste y ya no me lo vas a tener que pagar. Hay otro esquema que si lo vendes en México, cambios de régimen, bla, 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 y ahí lo pagarías. Pero en este estricto sentido lo puedes recuperar, ¿me explico? O bajo el drawback o bajo el esquema IMEX no pagarlo. ¿Sí me explico? Porque si lo pagas en México, cuando vaya a otro país va a pagar en la entrada. Bueno, ya dependiendo si lo exportas con un certificado, si lo exportas con otro beneficio, bla, 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 a lo mejor posiblemente tendrías el beneficio de no pagarlo en México y que entre con un tratado, con un certificado de origen, porque hiciste un análisis y la mercancía calificó originaria cuando se exportó a otro país.
Todos vamos entendiendo ese concepto. Mira, aquí tengo un ejemplo, y ese me encanta este ejemplo porque creo que aquí puede quedar un poco más claro. Una mercancía que viene del extranjero, que va a ser importado en régimen definitivo y en régimen temporal, con un valor de 200,000 pesos en aduana, tiene un arancel del 5%, ¿no? Este arancel del 5% al momento de calcularlo tiene una determinación de 10,000 pesos dentro de pedimento que se tiene que pagar porque el artículo 64 de la ley aduanera me dice, ojo, que el arancel se calculará en base al valor en aduana. La base gravamen, es decir, la base donde se calculará el impuesto será el valor en aduana. Me voy un pasito más para atrás. ¿Qué es el valor en aduana? Seguramente ya lo debes de conocer, que es el precio pagado de tu mercancía, siempre y cuando ya hayas sumado los incrementables pueden sumar al valor en aduana. Es decir, yo tengo un valor que le pagué al proveedor, pero si en el Inter tuve gastos como flete, seguro, embalaje, bla, 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 en el extranjero de servicios que no pagaron un IVA, porque la legislación de pagar un servicio en el extranjero no obliga al extranjero a cumplir con la legislación mexicana que es el IVA, y en ese momento, ¿me explico? En ese momento, pues yo tengo que sumar todos estos gastos siempre y cuando encuadren en el 65 de la ley aduanera. Al momento de encuadrar en el 65 de la ley aduanera, pues tendría que sumarlos y llegar a nuestro famoso valor en aduana para que efectivamente se pueda causar el impuesto. Ahora, acuérdate que te dije que tienes un beneficio de la forma de pago 5. Esta forma de pago 5, pues nos permite que en la aduana no se desembolse un peso. Y cuando se paga la mercancía, ojo, cuando se paga la mercancía en régimen definitivo o el pedimento en régimen definitivo, en ese momento se tiene que desembolsar los 10,000 pesos. Si no, no puedes sacar tu mercancía a la aduana. Y en el temporal es al revés. ¿Me explico? Ahora, yo menciono esto, que es una estrategia donde, derivado del entendimiento de varios temas, es como, eh, no sé si les tocó, me imagino un esquema así, algunos que puedan hablar de la película de Mente Brillante, donde el actor, creo que es Russell Crowe, hacía imágenes, imaginaba cálculos, cantidades, valores en un pizarrón, bla, bla. Digo, a lo mejor posiblemente te acuerdes de la película ¿qué otra película fue? Creo que, ¿qué pasó ayer? Una cosa así, donde el chavito con barba eh, se imagina también números. Entonces, lo que quiero es que te imagines todo eso, porque la determinación del arancel se puede ver beneficiada de distintos esquemas, de distintos rompecabezas, donde tú tengas el concepto claro de cómo calcular un arancel, de que tienes tratados internacionales, tienes un programa PROCEP, tienes reglas octavas, puedes disminuir el cálculo del arancel y hasta determinarlo en cero, ¿verdad? Oye, Alberto, ¿puedo importar una mercancía en régimen temporal y aplicar un certificado de origen y matar el arancel desde en la entrada? Claro. Oye, Alberto, mi pedimento tiene 3 partidas. Dos no tienen certificado. Una sí. ¿Puedo aplicar el certificado en la primera partida? ¿Y puedo aplicar mi PROSEC en la segunda partida? Claro. Oye, Alberto, pero la tercera no está en PROSEC. ¿Puedo aplicar un arreglo octavo? Claro. Pero es cuando tú armas tu rompecabezas. En verdad te voy a decir algo, ¿eh? Vamos a hablar de PROSEC también. Pero si tú no tienes la idea de qué es PROSEC y a la gente banal te dice, oye, ¿tienes PROSEC? Sí. ¿No? Con el dedito arriba, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no lo sabes usar, si no lo sabes implementar, pues las estrategias que vas agarrando de un lado y de otro, ¿no? Luego, lo bueno que Prosec es retroactivo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que te platicaba de drawback, para que te regresen los impuestos no tiene que pasar un año. Entonces, en el común denominador, cuando tú solicitas los impuestos a economía en el tema de drawback, pues te encuentras, la economía tiene a bien rechazarte el trámite con tal de que se te vence ese año, pero no te preocupes, aquí podemos utilizar la magia que tienen nuestros abogados para demandar economía y que te lo paguen, porque pues para ellos es muy fácil rechazarlo. Por ejemplo, en el tema de la devolución de IVA tiene 5 años, ¿verdad? Tiene 5 años y pues ya el equipo de devolución de impuestos a nivel Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, el SAT, pues tiene un equipo jurídico, un equipo de devoluciones de IVA específico, bla, bla, bla.
Bueno, el tema del drawback, pues es a nivel central, a nivel Ciudad de México. En las devoluciones de IVA, pues es a nivel regional o el SAT más cercano, donde entre la circunscripción del alta del domicilio fiscal, donde te encuentres, y son oficinas, vamos a llamarle locales, ¿no? De tu municipio, de la capital de tu estado, que puedes ir a hasta tener citas. Con estos cuates del drawback, no. Del drawback es un año, la recuperación del impuesto. En el PROSEC es, no te preocupes, en el PROSEC lo puedes aplicar aún ya lo hayas pagado. Perfecto. En otro sentido, el, el siguiente punto sería, pues ya hablar del arancel, del DTA. En un segundito. En el tema del DTA, y cambiando de impuestos, el tema del DTA va a aplicar un esquema de beneficio. Acá posiblemente el DTA no se pague o tengamos tasas diferentes y lo tenemos que entender de esa forma. Ejemplo. Derecho de trámite aduanero, ¿no? En el derecho de trámite aduanero, si nosotros analizamos el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, vamos a entender eh, que la tasa principal donde debemos de partir de una importación es del 8 al millar. El derecho de trámite aduanero se paga 8 al millar, que es 0.008 por el valor de la mercancía, ¿verdad? Como si fuera el arancel, o sea, la misma base del arancel, el valor en aduana, pero el 0.008. Entonces, al momento de que tú eres CIMEX, tienes ciertos beneficios. Tienes ciertos beneficios, entre ellos los vamos a ver de tres formas. Los vamos a ver de tres formas estos beneficios. La primera de ellas, debemos de entender que en la importación temporal, ¿te acuerdas que vimos claves de pedimento? Y en esas claves de pedimento hablamos de la clave IN y de la clave AF. El IN, que es materia prima, se pagará una cuota fija. Esta tablita está desactualizada. Si me pueden escribir en el chat cuál es la tasa de DTA que se paga en el 2025, si no me equivoco es 425, pero a ver si me lo pueden confirmar. Aquí por el chat. A ver, dame un segundito. Aquí está. Sí, ya nos confirmaron que son 445 pesos, ¿verdad? Entonces, ojo. Oye, Alberto, ¿es beneficio porque al final lo voy a pagar? Pues claro, si no pagaras una cuota fija de 445 pesos, pagaríamos, ¿cuánto? 8 al millar. Entonces, si tienes, de hecho, también hay una máxima aquí que si tu mercancía tiene un valor menor y aún así paga, mira, qué padre, no sé si la pueden ver en pantalla. Eh, muchas gracias. Aguilera es Jorge, Jaime, Jimena. Muchas gracias por el dato de una comparación de las cuotas del DTA, que en el año pasado se pagaban 425 al amparo. Fíjense, y de hecho qué padrísimo nos está regalando, que es el fundamento legal. Muchísimas gracias. El fundamento legal, que es el artículo 49, sustentado, artículo 49 de la Ley Federal de Derechos de la fracción 3. Pero ¿saben qué? Me faltó comentar algo. A lo mejor los que no tenemos el concepto real del DTA, les platico. A nivel contribuciones, recuerda que en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la máxima eh, ordenamiento en México, que es nuestra Constitución, menciona que el contribuyente, el ciudadano, está obligado a contribuir con el gasto público, ¿verdad? Y al momento de contribuir, se genera
una definición que es contribuciones, que a la par se va a dividir en cuatro, este tema de contribuciones. Se va a generar en impuestos, que estos impuestos los puedes conocer, impuesto a valor agregado, impuesto general de importación, ¿verdad? Los vas a conocer en derechos, derecho en el mundo aduanero, es derecho de trámite aduanero, pero también lo vas a conocer en un derecho de alumbrado público, ¿no? Que no lo cobran a todos en nuestro recibo. Y lo vas a conocer también como aprovechamiento. Y el aprovechamiento en el comercio exterior son las cuotas compensatorias. Una cuota compensatoria está considerado como un aprovechamiento. Y el último son las aportaciones de seguridad social, que para temas aduaneros no nos aplica, pero tú las debes conocer como son las cuotas del IMSS, ¿no? Estas aportaciones que hace el patrón a cargo del trabajador. Pero sí vienen esas cuatro. Entonces, el impuesto, pues ya vimos el arancel. El DTA lo tenemos, el derecho a trámite aduanero lo tenemos que ver como el uso de la aduana, ¿no? El simple hecho, uso de pisar una aduana, tú tienes que pagar el derecho por usarla, ¿verdad? Y el derecho por usarla es el 8 al millar, ya lo platicamos, en la fracción primera, y en la fracción tercera que nos regaló nuestro compañero o compañera Aguilera, nos dice que son 445 bajo la fracción tercera. Eso es padrísimo. Me encanta y lo platico mucho en la oficina con todo el equipo. eh, el fundamento legal es el que mata, ¿no? Es el pócar de haces, ¿no? No hay, cuando ya tienes un fundamento legal con cuál debatir o con cuál aplicar un beneficio, pues no hay más que le pueda ganar, salvo la interpretación que en algunas reglas o algunos colegas podamos hacer a nuestro beneficio, que es otra cosa, pero al final del día, el fundamento legal es el que mata y el más importante en esta vida del comercio exterior, en esta vida de lo de los aduaneros, ¿vale? Entonces, estos 445 pesos se van a pagar como una cuota fija en un beneficio para importar materia prima, ¿no? Ahora, en el tema de activo fijo, si bien el 8 al millar no se va a pagar, ¿vale? Pero se va a pagar el 1,76 al millar, que es una cuarta parte, una quinta parte del 8 al millar. ¿Me explico? El siguiente punto interesante es la exportación, ¿vale? En el tema de la exportación, hay un tema, ¿saben qué me faltó mencionarles? Sí, me faltó mencionarles o analizar el artículo 104 de ley aduanera. Denme un segundito. Es bien importante porque se me está desfasando y es un tema bastante importante porque en algunas ocasiones ha llegado a pasar que me dicen, oye Alberto, es que tú me dijiste que las importaciones temporales de IMEX no pagaban impuestos, ¿no? Quité mi pantalla porque no quiero que vean mi contraseña de Karen porque después no la piratean y sí, de por sí en la oficina ya somos bastantes, que a veces no nos ponemos de acuerdo, si se las pasamos a ustedes, pues imagínense. Pero miren, vamos a analizar, es un artículo interesante que es el artículo 104 de nuestra ley aduanera. Ya casi llego, no está un poquito lento el internet, ¿o? Híjole, qué padre, ¿eh? Miren, nos está platicando, igual si me puedes compartir tu nombre, porque la verdad es que es excelente participante, me agrada muchísimo, te lo agradezco demasiado. Miren, nos está compartiendo el artículo 104, igual si le pueden ir dando una revisadita mientras mi internet o la página de Karen llega ahí, pero nos está compartiendo un tema bastante interesante, ¿vale? Nos está diciendo, a ver, en el artículo 104 de la ley aduanera nos menciona quiénes no pagarán o qué no se
aplicará en las importaciones temporales. Miren, ya llegué. Pero nos dice lo siguiente, no se pagarán los impuestos al comercio exterior quienes importen en régimen temporal. Sin embargo, nos dice, lo dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos previstos del artículo 63. Acuérdate que temporal habla en régimen temporal todo, ¿eh? No solamente hablemos de IMEX. Acuérdate que hay un artículo 106 que es importación temporal de mercancías en el mismo estado, ¿no? Este tema de aeronaves, este tema de vehículos para temas de las carreras ahora con nuestro compañero Checo Pérez, para ferias, para museos, para bla, bla. Pero también nos habla de temas petroleros, bases y demás. Pero ojo, nos está citando nuestro artículo 108. Y en el artículo 108 nos está diciendo, a ver, las importaciones temporales que caigan en este supuesto no se van a poder beneficiar del impuesto general de importación. ¿Va? ¿Qué nos dice este 108 de ley aduanera? Nos dice lo siguiente. Creo que lo platicamos ayer y nos habla sobre las temporalidades y los distintos mercancías que se van a poder beneficiar en base a temporalidades. Sin embargo, la fracción 3, que no está beneficiada al pago de los impuestos, dice por la vigencia del programa en los siguientes casos. Y esos son maquinaria, equipo y herramientas. Maquinaria, equipo y herramientas, ¿vale? Instrumentos, moldes y refacciones, equipos y aparatos, equipos para el desarrollo administrativo. Entonces, en base a todo eso, si nosotros nos ponemos a revisar, quiere decir, Jesús Aguilera, muchísimas gracias, Jesús, por tener ese tino en la participación. Ok, entonces, vean, el activo fijo, como lo estamos viendo, se va a comportar de dos formas. No vamos a poder determinar el arancel con forma de pago 5 en el activo fijo, ¿vale? Y ese es un tema interesantísimo. Después, el DTA se va a comportar distinto, ¿vale? Entonces tenemos que tener esas dos consideraciones, porque creo que en un curso que no lo mencioné, me pasó. Me dice, oye, Alberto, es que tú me dijiste en el curso las importaciones no pagan. ¿Sí me explico? Que las importaciones no pagan. Digo, sí es cierto, pero, que así lo mencioné, pero el artículo 104 pues sí nos dice que el activo no paga. Entonces me faltó mencionarlo y ahorita lo acoto para que no brinque, ¿no? Porque la verdad es que es un tema interesante. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la exportación? En el tema de la exportación, igualmente va a ser una cuota fija, pero ¿qué creen? Hay un beneficio administrativo donde, si bien muy parecido al tema del arancel, una forma de pago que nos va a salvar. En la forma de pago de la clave RT de exportaciones retornos, podremos determinar una forma de pago 9. Y la forma de pago 9, según nos dice nuestro anexo 22, es una forma de pago exento. Entonces, el beneficio en las exportaciones será estar exento. ¿Me explico? Y ese es un tema interesantísimo. Ahora, bajo ese punto, tenemos que entender lo siguiente. Y vamos a ver la diferenciación. Materia prima, cuota fija, no lo pagamos. Oye, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo cambio de régimen? Bueno, pagas el 8 mil, porque el cambio de régimen a definitivo ya no tiene los beneficios de IMEX, ya es un régimen definitivo, ¿vale? Oye, Alberto, ¿qué pasa si un activo fijo pagué el 1.76 y después lo cambio de régimen? Pues mira, el arancel ya lo pagaste como platicamos y el DTA lo tienes que pagar al 8 mil. ¿Me explico? Uf. ¿Qué pasa bueno, en el RT no aplicaría un cambio de régimen, pero la diferenciación es que en la exportación estamos exentos. Ahora, ¿se acuerdan que hace un momento les mostré un pantallazo, bueno, en esta parte donde teníamos un rompecabezas y en el rompecabezas teníamos que ir armando distintas estrategias? Tendemos dos reglas, bueno, tres, ¿eh? Tres reglas. Hay una nueva regla que es la 516, que nos habla del tránsito y transbordo y el uso al amparo del TPAT, ¿no? Pero es una regla creada en el 2024, enero de 2024, para las reglas 2024 que te permite pagar una cuota fija al amparo del
TIPAD, y ahí lo platico rapidísimo. Nada más, eso no propiamente no es de IMEX, pero pues ya lo mencioné, ¿no? Hay que recordar que al amparo, bueno, cuando hablemos de cuota fija, todavía no. Ahí póngale un paréntesis y ahorita platico unos tips interesantes de poder analizar. Ojo, estas dos reglas, 514 y 515, nos hablan de un resumen que está determinado en los tratados de libre comercio. Vale. En los tratados de libre comercio, vamos a hablar del TEMEC. En el artículo 2.16, te habla que las mercancías que califiquen como originarias estarán libres del pago del derecho de trámite aduanero. No pagarán en Estados Unidos al entrar a Estados Unidos, no pagarán en Canadá, ni pagarán al entrar a México. Es decir, que tienen un beneficio de estar exentas del pago del DTA y que no se cobrará, ¿vale? Ojo, la diferencia entre el exento del RT es que en el RT lo tenemos que ver en el pedimento. 445, forma de pago 9, pero no lo desembolsarás, ¿vale? Y en el TEMEC no verás 445, o sea, al amparo del TEMEC con un certificado de origen, ni siquiera verás el concepto de DTA, ¿vale? No lo vas a ver ni en el cuadro de liquidación, en ningún lado vas a ver ese cálculo del DTA. Vale, regresando con este término, los tratados que estás viendo en pantalla, que en la regla 514, que habla de la extensión del DTA de algunos tratados de libre comercio, te hablan que el tratado de libre comercio con Chile, con Colombia, el acuerdo parcial con Bolivia y el tratado de libre comercio con Centroamérica, con Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en ningún momento, si las mercancías vienen acompañadas de tu certificado de origen o la certificación de origen, en el caso de Estados Unidos, no pagarán el DTA. Entonces, engranando, imagínate, importas una mercancía de Estados Unidos, no vas a determinar el arancel, o sea, ni siquiera con forma de pago 5, no existe el concepto, se borra. La segunda, nada más acuérdate que tienes que tener a bien tus identificadores de TL, ¿no? Que mencionen el país, quién certificó, el PO, quién certificó y quién es el proveedor, ¿no? Porque acuérdate que ya la certificación se tiene que mencionar si la realizó el proveedor, perdón, bueno, el exportador, en este caso, una autoridad federal, cuando los certificados de origen tengan a bien tener que ser un bien que califique como originario, pero la autoridad competente es cuando requiere un papel de seguridad, como el tema del acuerdo con Japón, como el EUR1 con la Unión Europea, tengan bien ese documento. O el caso de si ya un certificador, es decir, un importador, certificó la mercancía, ¿verdad? En el caso del TMEC o el TIPAD, ¿no? Que ya ambos tratados dan la oportunidad que el importador certifique la mercancía en la importación. Vale. A ver, ahora, la otra regla 515 nos dice, a ver, la anterior era DTA exento. Este nos da cuota fija, que si bien la cuota fija ya está determinada por el IN, pues no tendría mucho caso, ¿verdad? No tendría mucho caso, salvo fuera activo fijo. Entonces, si tú importas una mercancía en calidad de activo fijo o con la naturaleza de activo fijo, equipo maquinario, y lo vas a importar con clave AF. Y hace un momento te dije, bajo el 104, que pagaba arancel y que pagaba 1.76 el millar, cuando lo importes con un país contratado y califique como originario, en ese momento, déjame decirte que podrás, en base a tus rompecabezas, armar un escenario donde no pague arancel, donde no pague DTA, bajo el supuesto anterior, ¿no? Que de la 154 y bajo este supuesto 1515, que es una cuota fija. Entonces, ve armando tu esquema, ve armando tu estrategia, ve disminuyendo contribuciones, ve encontrando esa área de oportunidad en tu empresa en el cual te puedas beneficiar, ¿vale? Oye, Alberto, importé un activo de Estados Unidos. Importé un activo de Estados Unidos, importé un activo de Europa y no plasmé el certificado de origen y pagué arancel. Pague DTA. Bueno, acuérdate que la regla 611 te permite rectificar, ¿vale? Y la tasa del arancel por la prueba de origen. Y hay un tema interesante.
el pago de lo indebido. Podrías recuperar en un momento el impuesto, ¿verdad? El impuesto pagado para efectos de que te devuelvan ese impuesto pagado, pero tienes un año. Tienes un año para que te lo devuelvan. Ojo, la cuota fija lo tenemos con varios tratados o acuerdos. Con Israel tenemos una cuota fija, la Unión Europea, la Asociación de Libre Comercio y el famoso TIPAT. Ahora, y quiero aquí dar un ejemplo interesante. Este ejemplo es muy común verlo. Nosotros desde los 2000 tenemos un acuerdo con Japón, un acuerdo parcial con Japón, pero el acuerdo parcial con Japón nunca se negoció o nunca entró ese esquema de negociación del DTA. Sí del arancel, porque acuérdate que la diferencia entre un tratado y un acuerdo es que son parciales, solamente hablan de ciertas cosas. Si el tratado es súper abierto, el TEMEC te habla, o el TIPAD, o tratados de Centroamérica, te habla de doble tributación, de ISR, te habla de libre tránsito de personas, te habla de temas de ecología, temas de seguridad, nada. Y el acuerdo solamente se enfoca en fracciones arancelarias, desgravación y se acabó. ¿Me explico? Es un tema parcial. Y es más, ni siquiera de todas las fracciones, solamente las que le interesan en el sector. Por ejemplo, con Brasil, que es un tratado firmado bajo presiones de negociación automotriz, no por un acuerdo de interés mutuo, ¿no? En verdad, ¿eh? Entonces, si ustedes ven con los acuerdos que tenemos con Brasil, solamente involucran ciertas fracciones. Entonces, en ese sentido, y la diferencia entre acuerdo y tratados, pero que quede claro, sino posiblemente ya bajo ciertas recomendaciones y requerimientos de varios que estamos aquí sentados, nos solicitaron un tema de tratados que lo vamos a platicar y lo vamos a revisar, yo creo que terminando esta dinámica de temas de IMEX. Pero bueno, en el tema del DTA y en el tema interesante del DTA tenemos que ver que si bien los tratados nos dan una cuota fija, que son todos estos, y nosotros comparamos Japón y el TIPAD, para empezar, el TIPAD es un tratado de libre comercio con Japón, el acuerdo con Japón es parcial, el TIPAD negoció una cuota fija, con Japón puedes tener no pagar arancel por el certificado de origen, pero tendrías que pagar DTA, entonces el acuerdo con Japón es un papel seguridad que tiene que validar la economía si vas a exportar o importar un papel de su Ministerio de Economía para importar. Y en el caso del TIPAD es una certificación a reproducción libre, espejo, totalmente espejo al TEMEC. Entonces, si en estricto sentido, si tú quisieras negociar cuál es bueno, cuál te conviene más, pues de antemano te digo que el TIPAD está más abierto. Entonces, el acuerdo con Japón, pues no es como que tan fácil rescindirlo, no es como tan fácil rescindirlo, ¿me explico? Pero al final del día ya no tendría caso, ya la verdad es que hacer muy pocas operaciones, ¿vale? Entonces, ojo, y la última que me falta, que es la regla 16516, vamos a revisarla en Karen. La regla 516 nos habla del tránsito y transbordo por el TIPAD. Es decir, recuerden que para la regla 514 y 515, donde es extensión o cuota fija, tenemos que cumplir con un certificado de origen, ¿verdad? Pero la regla 516 nos dice que con el puro hecho de transbordar por países miembros del TIPAD, tendremos el beneficio. 516, entonces la 517, un segundito. Aquí está. 517. Para efectos del artículo 2.14 del TIPAD, quienes efectúen la importación de las mercancías a que se refiere la regla bla bla de resolución, publicado el 28 y sus regulaciones, podrán pagar, aquí viene interesante, todas las mercancías podrán pagar lo establecido en el artículo 49, fracción 4 de la Ley Federal de Derecho, siempre que declaren en el pedimento a nivel partida en el campo correspondiente el país origen y destino a la clave TIPAD, que corresponda de conformidad
con el apéndice 4. Declaren el pedimento a nivel partida en el campo correspondiente país vendedor, la clave TIPAD. Los documentos que se transmitan de conformidad con el 36. Ojo, aquí hay un tema interesante y les platico cómo aplica. Eh, en el tema del TIPAD, si quien va a vender la mercancía tiene una mercancía que no cumple con el origen, vamos a pensar que de Japón te tienen que mandar refacciones, ¿no? Y Japón compró a China. Entonces, la mercancía que se encuentra en Japón, que si bien Japón no puede declarar al amparo del TIPAD, que es originaria, va a pagar un arancel cuando llegue a México. Pero por el simple hecho de haber cruzado y de quien te la esté vendiendo sea un japonés, y el destino sea un país dentro del TIPAD, podrás gozar de estos beneficios. Es una forma de extender, de pagar menos DTA, que es una cuota fija, por el simple hecho del transbordo, ¿no? Bueno, transbordo, compraventa, mercancía, comercialización, almacenaje en países miembros del TIPAD para poderse beneficiar. Entonces, por ejemplo, hay un esquema que a veces no vemos, que acuérdate que yo hablo mucho de esquemas, de soluciones, es que si tú vas a exportar a Canadá algo originario de Japón o originario de China, originario de un país no miembro del TIPAD, pero ya se encuentra en México y tú lo estás comercializando y no puedes emitir una certificación de origen para que entre a Canadá y no va a poder, no poder entrar a Canadá, porque Canadá es parte del TIPAD, ¿eh? No solamente lo queramos ver, pues, Estados Unidos se salió no me acuerdo el año, debe ser 2018, cuando entró el Trump en su primer periodo y él abandonó las negociaciones. El que sí estaba de acuerdo era el presidente Obama, creo que sí estaba en ese tema de negociación. Ahora, en un tema interesante, pues podrías ver esa opción de si tú vas a exportar a Canadá y esa mercancía no cumple con el origen, pues goza del beneficio del DTA, ¿no? Benefíciate de eso, ¿va? Perfecto. Ok, ¿qué más? Bueno, ya cambiando de tema del TIPAD, hay que hablar. Yo sé que es un tema viejo, lo que les voy a platicar es un tema totalmente viejo, pero lo tenemos que ver de esta forma. ¿Por qué hubo una modificación en el IVA? ¿Por qué tenemos que entender que una modificación en el IVA o el comportamiento del IVA en las CIMEX? Y eso lo tenemos que analizar. En la exposición de motivos, eh, en la exposición de motivos de la ley del IVA, de la modificación, el 9 de diciembre del 2013, estas personas del mundo de los diputados, los senadores, tuvieron a bien en la Gaceta Parlamentaria exponer que había empresas, ojo, había empresas que habían desfalcado al fisco hace 12 años, ¿no? Si ahorita ustedes se meten y googlean IMEX Tijuana, hubo una nota impresionante que habla de 3.500 millones de pesos, 3.500 de calzado y textil de empresas que desfalcaron al fisco, que importaron temporalmente con IMEX y jamás retornan. Son un tema muy fuerte, muy pesado, muy... Entonces, bajo ese tema, bajo esa defraudación, la autoridad dijo, oye, espérame, hay empresas IMEX que me están viendo la cara, ¿por qué? Y yo lo platico de esa forma. Quien otorga el programa IMEX, vamos a hacerlo de esa forma, ¿no? Quien otorga el programa IMEX era economía. Economía, al momento de que otorga el programa IMEX, economía no tiene, acuérdense que es Santa Claus del pueblo, es el Santa Claus del pueblo, otorga, 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 pero no fiscaliza. Entonces, al momento de que otorgaba programas, al momento de que otorgaba programas, no tiene un área jurídica. Y de hecho en el argot se conoce mucho que cualquiera le gana economía, un juicio a economía o a
o al IMSS o a Infonavit. ¿Por qué les ganan los juicios? Porque no tienen un área jurídica desarrollada, un área de defensa, como si lo tiene el SAT, que tiene cuchillos y dientes. Entonces, en esta exposición de motivos, el SAT dice, oye, a ver, economía, tú te la pasas, ¿no? Yo lo cuento ese chiste, tú te la pasas regalando, pero no los fiscalizas y a mí me das, a mí SAT me obligas a fiscalizar a los contribuyentes que de repente tú no te preocupaste por verificar si efectivamente estaban bien instalados. Entonces, con todo ese dolor de cabeza que tenía el SAT y que fue una de las modificaciones que en su momento hicieron de Maquila y Pites para unirlos y hacer un IMEX, el SAT dice, híjole, tenemos que hacer algo aquí. Entonces, modificaron el artículo 28 de la ley del IVA. Es un tema interesante. Y no, crean el artículo 28A y modifican el artículo 27, segundo párrafo, donde el artículo 28A menciona que todas aquellas empresas IMEX que deseaban continuar a partir de enero del 2020, del 2015, con los beneficios del no pago del arancel, de IVA, perdón, tienen que, en un tema interesante, tramitar una certificación IVA y IEPS que se publicará los requisitos dentro de las reglas generales de combustible. Si me voy en aquel entonces, había un título 5, dentro del título 5.2, que es el tema del IVA, que hablaba de los requisitos que tenía que cumplir una empresa IMEX. ¿Me explico? Que tenía que cumplir una empresa IMEX. Que tenía que tener más de 10 empleados, estar ubicado, tener opinión positiva, que todos sus representantes legales con actos de dominio tendrán que tener opiniones positivas, socios, accionistas, bla, 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 todos esos requisitos que mencionaba las reglas. ¿Vale? Entonces, ojo, aquellas empresas que tramiten la certificación podrán tener el beneficio del crédito fiscal del IVA. Ah, caray, ¿crédito? Alberto, pero estás hablando que fue una sanción, ¿sí? Desgraciadamente, en el tema del IMEX, y esos temas son una locura, en el tema del IMEX, hablar de un crédito es de la forma en que la autoridad te puede cobrar o hacer el cargo de un cobro. Y lo quiero diferenciar porque cuando nosotros hablemos de crédito, lo vamos a poder resumir de esta forma. Para que la autoridad te pueda hacer el cobro de un impuesto, se tiene que agotar un procedimiento. Recuerda que todos los contribuyentes tenemos el beneficio de la autodeterminación de contribuciones. Autodeterminación de contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas IMEX, no, que tengan o que se les finque un crédito, la autoridad tiene que iniciar sus facultades. Entonces, tú tienes el principio de autodeterminación y puedes decir que a pesar de que haber vendido muchísimo, decir que tienes que pagar impuestos poquitos o que si tú importaste y exportaste todo. La autodeterminación como a ti se te ocurre. El principio de autodeterminación. Sin embargo, en ese principio de autodeterminación tenemos que partir de lo siguiente. Al momento de que tú estés obligado a comprobar que efectivamente hiciste las operaciones, la autoridad va a agotar un procedimiento y te va a auditar. Esa auditoría puede tardar 12 meses, donde te piden tu anexo 24 para validar que la mercancía se encuentre retornada o no te ha retornado, tu periodo de pruebas y alegatos. Y si al final la autoridad detecta que no hiciste las cosas bien, te entrega una resolución después de los 12 meses, pruebas y alegatos, 6 meses después, una resolución que le vamos a llamar crédito fiscal. En ese momento, ese crédito se vuelve que la autoridad te puede cobrar en ese momento, ¿verdad? Puede ejecutar su cargo. Y al momento de cobrarte, y en un tema otra vez interesante, puede ejercer la fuerza pública, congelarte tus cuentas, hacer lo que se le ocurra para afectar efecto del cobro. Ahí es todo un tema, una locura, ¿no? Pero bueno, regresando con este orden de ideas. ¿Qué crees? Ellos, la autoridad, al momento de que te obligan a certificarte y que cuando pagues un pedimento determines el IVA, no lo pagues, pero lo determines con una forma de pago 21, quiere decir que en el momento que ellos detecten que no está retornado, te lo pueden cobrar. Oye, Alberto, pero pues para que detecten una mercancía no retornada, ¿cómo me van a cobrar ese IVA?
Si no, si, ¿cómo saben que es el pedimento de otro pedimento? No te preocupes. Recuerda que la autoridad creó ¿qué le vamos a llamar? Una página, una nube, que es como una contabilidad electrónica llamada Anexo 30, Sistema de Control de Cuentas y Créditos y Garantías del Anexo. Este portal que se encuentra en la nube, que no ha servido para nada, déjame decirte, no ha servido para nada, de hecho es todo un caos. Miren, tanto no ha servido para nada que ya hay una modificación que van a platicar con Itzel, que es el apartado C del anexo 24, que todos los que estuvimos ahí formados el 15 de noviembre, 14 de noviembre, entregando nuestro escrito, pues nos dimos cuenta de decir, oye, ¿para qué me vienes a auditar si desde el 2015 tú hiciste una presión increíble para que te controlara un anexo 30, un informe de anexo 30? Vamos a platicar qué es el anexo 30, que es un anexo 24 virtual que hoy no sirvió para nada, pero bueno, ellos como lo estaban viendo en su momento, por eso les digo que es bien importante ver esto, porque esto es una de las razones del por qué se esté modificando, por qué viene un IMEX 4.0, porque esta forma de pago 21, si bien es un beneficio, pero el control que hizo la autoridad de estos IVAs, una tontería. Cualquiera le podía meter mano, cualquiera podía alterar la información, es una tontería. Pero bueno, regresando con ese orden de ideas, el crédito fiscal, la autoridad te lo podía cobrar en tanto detectara que en tu página de internet lo debías. No necesitaba agotar una auditoría ni pedirte tu anexo 24. Ellos podían llegar con un requerimiento de información y decir, no, un requerimiento, decir, me debes tantos millones. En tu portal del anexo 30 está, dices, no me interesa, págamelo mediante un formulario, calcula las actualizaciones, los recargos, bla, 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 y preséntamelo mediante un reporte que ellos, que se determina que está una sábana de trabajo que se encuentra en el SAT y págamelo. No me interesa, pagan. ¿Me explico? Y era un tema ahí interesante porque pues, el contribuyente se obligaba a eso, ¿verdad? A pagarlo. Hoy es un juicio. Pero el punto que voy es que al momento de que firmaban el pedimento con crédito de IVA, crédito fiscal, pues ya era una forma que te podía exigir el pago, no tenía que agotar sus facultades de comprobación de conformidad con el artículo 42 de código, ¿no? Visita domiciliaria o revisión de gabinete. Vale. Ahora, para entender eso, yo les doy este ejemplo porque el artículo 27 del segundo párrafo nos dice que el IVA se causará y se determinará con forma de pago 21 como si fuera una importación definitiva. ¿Cómo es una importación definitiva? ¿Cómo podemos entender una importación definitiva? Bueno, la importación definitiva lo tenemos que entender de la siguiente forma. Oye, a ver, cuando tú determinas las contribuciones, ¿no? Las contribuciones en un pedimento, los determinas calculando la base gravamen que nos marca el artículo 64 para calcular el arancel, el DTA, artículo 49, que nos dice, bueno, tú vas a calcular tu DTA de conformidad con esto, ¿no? Vas a sumar el valor comercial más los incrementables, vas a terminar tu valor en aduana y el valor en aduana, que aquí lo tenemos, 200,000 pesos, vas a calcular tu arancel y tu DTA, ¿no? Pero oye, con IMEX tengo el beneficio de pagar un DTA de una cuota fija, ¿verdad? Sí, pero el artículo 27, segundo párrafo de la ley del IVA, te dice que tendrá que ser como si fuera una importación definitiva. Y en la importación definitiva te dice, el cálculo, tendrás que calcular las contribuciones y sumarlas al valor en aduana y demás gravámenes para, en la sumatoria de todo, calcular tu IVA. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria y vemos un ejercicio, decimos, a ver, el arancel 5%, me va a servir estos 10,000 pesos del arancel para hacer el cálculo del IVA. Voy a determinar en el pedimento 10,000 y voy a pagar 0 pesos por la forma de pago 5 que me respalda mi IMEX, ¿vale? Ahora, necesito también determinar el DTA para la sumatoria del IVA, tener la suma del IVA, ¿vale? En ese DTA, si nosotros vemos ese ejemplo, tú tienes una cuota fija que son 332, pero tienes que calcular en una sumatoria virtual
que no la vas a ver en el pedimento, pero tienes que tener una sumatoria virtual para que esos 8 al millar se calculen por los 200,000 pesos y te ayuden a determinar la base que te va a permitir calcular el IVA. Entonces vas a tener que sumar los 200,000 más los 10,000 más los 1,600 para que después de esa suma lo calcules por el 16% y calcules y determines 33,856, pero como bien lo vimos, al momento del pago no se van a pagar, se van a determinar como si fuera un crédito fiscal. ¿Qué tiene esa lógica? ¿Por qué lo hacen de esa forma, Alberto? Pues muy fácil, te dije hace un momento que ellos no se van a esperar a iniciar tus facultades de comprobación, agotar 12 meses, que te vayas a juicio, que te no, no les interesa. Ellos en su momento, me debes IVA, ya no tengo que hacer el cálculo de la nacionalización de la mercancía, en automático me debes el IVA. Ya después vendrá la autoridad fiscalizadora y te auditará y te dirá las contribuciones, las multas, a mí me pagas el IVA y punto. Actualizado y recargado, sin multa, ¿eh? Eso es un tema interesante. Pero ya después vendrá el auditor, el fiscalizador, quien te va a pedir tu anexo 24, que te va a multar por mercancía no retornada. Acá no me interesa si la retornaste o no la retornaste. Yo, en la ejecución del crédito fiscal, me lo pagas así, tronando los dedos, porque tú firmaste y aceptaste un crédito fiscal al momento de validar y pagar tu pedimento. Ese es el tema interesante. ¿Me explico? El tema bastante interesante. Entonces, nuevamente, siguiendo con todo este orden de ideas, el IVA se vuelve cobrable por estas razones. ¿Me explico? Si nosotros nos vamos a pedimento y al resumen de todo lo que estamos platicando, tú vas a poder ver a nivel partida cómo se determina. Se determinan ambas contribuciones, no se pagan, cada una aplica el beneficio del impuesto a la forma de pago del impuesto según lo acordado, según el beneficio. Puedes importar, eh, puedes importar mercancía sin certificación y el puro IMEX, claro, claro, totalmente lo puedo hacer. ¿Me explico? Denme un segundito. Ok, perfecto. Bueno, entonces, bajo esos beneficios, cuando tú veas el resumen del pedimento, vas a ver el cuadro de liquidación. Recuerda que tenemos dos apartados, ¿vale? Que es el cálculo y la determinación de contribuciones a nivel partida, ya sea tengas una, tengas dos, tengas tres, tengas cuatro. Y en el tema del resumen, donde dice cuadro de liquidación, en el cuadro de liquidación nos va a decir. Ok, en el cuadro de liquidación vas a ver el resumen, ¿vale? Vas a ver el resumen de todas las partidas y la sumatoria total. Y aquí hay un tema interesante, miren, y me gusta hablar de ese ejemplo porque, por ejemplo, en el tema del DTA, el tema de la prevalidación y el IVA de la prevalidación, ustedes van a ver formas de pago cero. Ya quedamos que el DTA, salvo sea exportación, tienes el beneficio, ¿verdad? Entonces, la cantidad a pagar van a ser en efectivo de 109 pesos.
que es la sumatoria de estos tres, pero en el tema del arancel y el tema del IVA, si bien ya los beneficios de los impuestos te dicen que no los vas a pagar, también te dicen que habrá otros y que los tienes que determinar. Nuevamente, van a ser, los puedes cobrar o pagar en algún, te los van a poder cobrar o los tendrás que pagar en otro momento, pero a la entrada del país solamente vas a desembolsar tus 609 pesos, ¿no? Buenos días. Miren, me gustaría que pusieran el nombre, me encanta hablarles por su nombre. Veo que es BG Group. Mira, tienes una pregunta interesante. La GASE, que es la autoridad que revisa la fiscalización, no es una autoridad fiscalizadora. Ellos solamente te piden que actualices y recargues el IVA y que lo pagues de lo que de lo que debes, de lo que te falta por pagar. Y ellos, pues, no pueden revisarte tu anexo 24 porque no tienen la facultad fiscalizadora, ¿no? Esos serán las autoridades puntuales que tendrán que realizar esta visita y determinar si debes multas por impuesto, por mercancía no retornada, por arancel, por 303, todo lo que se determine y se llame del anexo 24 en ese punto, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar. La GASE, ¿qué puede hacer? Te puede cobrar, no determinar, porque tú ya lo determinaste en los pedimentos y lo autodeterminaste en los reportes que presentas para comprobar el anexo 30 o la nube que la autoridad creó para calcular el IVA es, tú realizas una importación, la importación se va a la nube, es decir, en automático, es como una cuenta T contable. Tú importas, la autoridad lo carga, tú exportas, la autoridad tienes que informar. El CAD es con una cuenta T, cargos y abonos, se va disminuyendo la cantidad. Tú tienes el principio de autodeterminación, quedamos, y en el momento que no exportaste o que exportaste, la autoridad, o que ya no vas a tener operaciones, la autoridad dice, oye, págame eso. En este caso, la GASE que comentas, ¿no? La GASE tiene la facultad para pedirte que cobrarte ese IVA con actualizaciones y recargos, no con multa, ¿vale? No con multa. Si llega la autoridad fiscalizadora, eh, la autoridad fiscalizadora te va a pedir tu anexo 24 y te va a autodeterminar, perdón, te va a determinar sanciones de un pedimento no retornado, que pueden ser desde la multa por la imposibilidad de la materia, la multa por el no retorno, la multa por el arancel no pagado, la multa por el IVA no pagado, ¿vale? Entonces, es una locura, ¿no? Lo que te cobran. Casi siempre cuando tenemos esos casos y la mercancía vale 1 millón de pesos, las multas se van a 2,5 millones de pesos, ¿vale? Entonces, bajo esos supuestos, nada más hay que tener claro que una autoridad es fiscalizadora y otra autoridad que es la GASE solamente monitorea los cumplimientos de la certificación IVALLEPS y en ese momento de la certificación IVALLEPS, pues no solamente te monitorea que debas IVA, también te monitorea otros requisitos y obligaciones que tienes que mantener en tu certificación, ¿vale? Ojo, hay un tema interesante y que yo creo que con este cerramos. En la certificación IVALLEPS en su momento, la autoridad creó una alternativa donde mencionaba, a ver, yo sé que cumplir con una certificación IBELLES es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado cumplir con una certificación IBELLEPS. Pero bueno, al momento de cumplir con esta certificación IBELLEPS, yo, empresa con programa IMEX, que no cumplió los requisitos, tengo una alternativa llamada fianza. Esta fianza, es decir, la fianza va a ser las veces de la certificación, donde voy a tener un comportamiento de una nube, voy a poder importar mercancías y pagarlas con el IVA, pero ¿de qué forma? ¿Cómo se comporta? Bueno, la fianza la tendrás que tramitar con una fianzadora y estas afianzadoras son el SAT publica un listado de autorizadas donde tú le vas a solicitar a esta afianzadora que te dé una fianza del IVA. Ellos te van a decir, está muy bien, nada más garantízamelo con dinero monetario o con un bien o con un activo que en caso de que no le pagues al SAT estas importaciones, pues yo poderte cobrar, porque el SAT no se va a ir contra ti.
El SAT me va a decir, tú firmaste como aval de este tercero, tu fianza, págame el IVA, que este cuate no me pagó por una importación por una importación al amparo de fianza que no terminó retornando, págame ese IVA y tú le cobras, porque tú ya tú hiciste que te garantizara algo a tu no, a su nombre, entonces tú tienes la propiedad de ese bien y lo puedes ejecutar, ¿no? Así trabaja. Entonces, de esa forma, pues al final del día, bajo ese comportamiento, la fianza te obliga, ¿no? Tú dices la autoridad, mira, no te preocupes, yo sé que son requisitos pesados, hay muchas empresas que en el caminar no las puedo dejar sin IMEX, sin operar. Pon al día tu certificación, pon al día tus requisitos y en ese momento te tramito tu certificación, ¿verdad? Puedes tramitar una certificación. A ver, ¿qué te dice? Pues estar al corriente de tus obligaciones fiscales, no encontrarse enlistado en la lista negra, buzón tributario, contabilidad electrónica al día, son un par de requisitos. Puedes importar activo fijo, puedes importar materia prima, ¿verdad? La verdad es que es un tema bastante sencillo, bastante sencillo. No es tan complicado, opera más fácil que una certificación. De hecho, yo he recomendado a clientes, hemos tramitado la fianza a clientes. Ahí, la última cotización que tuvimos fue una fianza que tiene un costo anual de 100,000 pesos, más o menos, y se extendía hasta 5 millones de pesos. Obviamente, tú tienes que garantizar los 5 millones, pero vamos a pensar que ¿y cómo se comporta? Es como un crédito revolvente. Importas temporalmente, tienes 100 millones, ¿no? Tienes 5 millones, como platicamos. Importas 100 millones de pesos y tienes que garantizar perdón, importas 10 millones de pesos y tienes que garantizar 1,600,000 pesos de IVA. Entonces, de esos 1,600,000 se lo quitas a los 5 millones de fianza y te queda un aproximado de 3,400,000. Oye, Alberto, ¿cuándo lo recupero? Cuando la exportas. Haces tu trámite, tus registros en el anexo 30 en la nube del SAT, y te regresan y te reintegran ese 1,600,000 y lo puedes volver a utilizar. Entonces, si tus volúmenes no son muchos, pero tampoco quieres estar eh, pidiendo devoluciones de IVA, porque pagando el IVA, imagínate, pagas el IVA 1,600,000 y luego el siguiente mes pagas otro 1,600,000 y la autoridad no te lo regresa en tiempo, te va a ahorcar. Entonces dice, pues en lugar de que pidas devoluciones, contrata una fianza. No pierdas el flujo y hazlo poco a poco, ¿vale? Cuando tú cumplas los requisitos de certificación, la verdad es que yo les diría dos cosas. A ver, número uno, si tus operaciones no son muchas, no te metas en problemas de certificación y busca una fianza. Ya, listos. 100,000 pesos sin los flujos y a nivel comercial te resulta negocio, contrata la fianza y quítate de muchos problemas. Número dos, si en un momento dado tú optaste por la fianza por no cumplir con los requisitos y ya cumples con los requisitos de la certificación, como te comenté, tú puedes volver tu esquema de interés fiscal, de garantía de interés fiscal, a una certificación. Y los saldos que tienes, los pasas a certificación y ya nada más le mandas un formatito publicado en el anexo 1 de las reglas donde le vas a decir que esa garantía ya la quieres cancelar, porque ya tienes una certificación de IVA y IEPS, ¿vale? Entonces, no sé si tengan una duda de lo que hemos visto el día de hoy. Prácticamente terminamos de ver el tema de las contribuciones. Vamos pues, caminando en este recorrido del mundo de IMEX y la siguiente clase pues ya empezaríamos a ver un par de esquemas un poco, como les he dicho, vamos a ir de menos a más. No sé si el día de hoy tengan alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué tal, Arturo? Hay una pregunta de Arturo interesante. Mira, nos dicen, oye, una empresa no se renovó en tiempo. Lo primero que tenemos que ver es que hay una regla, si no me equivoco, la 719, 710, por ahí debe estar, que nos permite tramitar la certificación durante los primeros 60 días que se nos venció, que se nos venció. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal tema de una certificación vencida es el saldo que tienes en el anexo 30. Es una fianza, es un crédito de IVA, pues será alto o bajo, pero es el primer problema, porque pasando esos 60 días, tú tienes que pagarlo. Entonces te dice la regla, si tú perdiste, no por una causal grave, la causal grave es por no tener infraestructura, por ejemplo, que te la cancelan hasta por 2 años. Estos 60 días, preséntala antes de que venzan 60 días posteriores. Si se te venció, no sé, el 8 de enero.
A partir del 8 de enero tienes 60 días naturales, no son hábiles, y se va al 8 de marzo, ¿no? En esta fecha tú tienes que presentar antes de esta fecha, un trámite nuevo. Si te lo, si te dan tu certificación, ya no tendrás que pagar el IVA. Si no te dan tu certificación, tendrías que pagar el IVA. Ahora, ¿qué pasa si ya vencieron estos 60 días y no hiciste este trámite? ¿Quieres tramitar una fianza? Para tramitar una fianza, tú tienes que garantizar que tu anexo 30 está en ceros. No puedes pedir una teniendo un crédito que debes. Entonces, primero tienes que dejar en ceros la certificación, tu anexo 30, y en automático solicitar tu fianza. ¿Puedes trabajar con fianza y haber tenido una certificación ya con tu anexo 30 en ceros? Sí, totalmente. Y después de caminar y mencionar eso, ¿qué sigue? Tramitar o esperar cumplir los requisitos para volvernos a subir. Oye, Alberto, ¿qué pasa si no me dan la certificación en el trámite? Continúas con tu fianza. Continúas con tu fianza, no te preocupes, no va a tener un impedimento este tema. ¿Me explico? O sea, la verdad es que es un buen bomberazo para que trabajes, para que cumpla los requisitos. Las certificaciones son cada vez más duras. Posiblemente te lo rechace una vez, la obtengas en el segundo intento, tercer intento, pero la fianza ya te respaldó. Pues ese bomberazo que te dejó trabajar y que no te detuvo tus operaciones de comercio exterior, Arturo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda una certificación el trámite de la fianza? ¿Dura un mes? Por eso te digo que es un bomberazo, un salvavidas padrísimo. La certificación, la verdad es que en junio, no, esto fue en el 2019, los trámites de 40 días de respuesta se fueron a 60. Y si te requieren, a otros 60. Y si presentas el alcance, otros 60. Entonces, si bien nos van, son 6 meses en la práctica que obtienes la respuesta correcta de una certificación IVA y IEPS. ¿Vale? Desde que lo tramitaste desde el inicio. No sé si hay alguna otra preguntita. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya estamos en jueves, mañana es viernes, es fin de semana. Desde ahorita les deseo un excelente fin de semana. Y si no me equivoco, nos vemos en el próximo martes y el próximo jueves para terminar el bloque uno. Todavía no lo terminamos, e iniciar con el bloque 2 y poderles compartir el material que nos comprometimos con ustedes, ¿vale? Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.